se me pasó el dedo porque iba a ser así. Pero dice así, pero me puso otro. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va, chicos? Bien. Qué bueno, me da gusto. Chicos, ¿me pueden recordar en qué nos quedamos en la clase pasada, por favor? Pues estábamos viendo sobre el tema que elegimos para lo que íbamos a trabajar todo el semestre. Ah, perfecto. Y hoy vamos a ver planteamiento del problema, ¿cierto? Sí, porque ese día me fui a junta y ya no acabamos de ver el tema. Muy bien. Permítanme nada más un momentito. Entran unos más, ¿vale? Ok, el día de hoy les voy a compartir la presentación del día de hoy. Como les comentaba en la clase pasada, planteamiento de problema es un tema muy extenso, un tema que vamos a estar viendo durante varias clases. Sin embargo, quiero que le pongamos mucha atención porque porque ustedes van a estar haciendo su planteamiento del problema, ¿vale? Entonces, para que mándenme. Es como que no oigo bien. No sé si tengan prendido micrófonos, pero no oigo bien. A ver, ¿ya soy mejor? Es que se oye como música. Escucha música. Lo que pasa es que mi hijo está en clase de inglés, entonces, Ah, ya, es que como que su se escuchaba la música y su voz y como que se confundía. Ah, ok. Se los voy a decir cantando para que se oiga mejor. Con el ritmo de la canción de su clase. Ok, aquí chicos, les comentaba que vamos a tener que poner mucha atención en lo que es planteamiento del problema, porque nosotros vamos a tener que trabajar con este tema, o nosotros vamos a tener que hacer nuestro propio planteamiento del problema, y aquí si no sabemos o si no pusimos la suficiente atención, pues nos va a costar un poquito de trabajo el realizar nuestro propio planteamiento del problema, ¿vale? Antes de que se me olvide, chicos, la tarea para la siguiente semana, para el martes, va a ser buscar 5 artículos, 5, que hablen sobre mi tema. Si yo voy a investigar, por ejemplo, sobre la salud, problemas de salud respiratoria en la época de diciembre-enero en Ciudad Nezahualcóyotl, pues voy a buscar antecedentes que me hablen de problemas respiratorios de ese lugar. Pero ¿cómo lo voy a hacer, chicos? Dentro del planteamiento del problema, nosotros tenemos una particularidad. Nosotros debemos buscar de manera general, ahorita se los voy a poner en mi libreta a ver si lo pueden visualizar. Ya acabó. Ok, nosotros lo podemos visualizar de la siguiente forma, o lo podemos describir de la siguiente forma, como un triángulo, a ver si lo pueden ver, como un triángulo al revés, ¿sí? Que aquí vamos a ir de lo general a lo particular. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, voy a investigar sobre el COVID, primero lo voy a hacer a nivel mundial, ¿vale? Así. COVID a nivel mundial. ¿Sí lo pueden ver? Sí, se ve bien. Después vamos a buscar el COVID a nivel continente, o sea, del continente americano. Sí. ¿Vale? Siendo más específicos. Empezamos a nivel mundial, luego vamos a nivel América,
Después lo vamos a buscar a nivel país, que sería México. Después a nivel estado, que sería el Estado de México. Y por último, a nivel ciudad Neza. Así como lo estoy poniendo aquí. ¿Vale? ¿Por qué, chicos? Nosotros cuando tenemos un planteamiento del problema debemos establecer bien nuestro antecedente. ¿Cómo es esto? Que yo voy a poner cuáles han sido por ejemplo, los factores que han influido en mi tema a nivel mundial, después a nivel América, porque nos ubicamos nosotros en el continente americano. Después puede ser a nivel México como país, después a nivel estado y por último a nivel municipio, si es que yo voy a investigar en un municipio. Si yo, por ejemplo, voy a investigar sobre la cultura de otro país, pues a lo mejor voy a hablar de la cultura a nivel mundial, luego la cultura a nivel continente, dependiendo de dónde esté ese país. Por ejemplo, si voy a investigar sobre Corea del Sur, pues voy a investigar primero cómo es la cultura en Asia y por último ya seríamos más específicos con Corea del Sur. ¿Sí me explico? Y ustedes van a buscar 5 artículos que hablen de manera general, hacia siendo más particular. Global, continente, país, estado y municipio. ¿Vale? Por ejemplo, si vamos a investigar, bueno, ahorita les voy a poner un ejemplo. Si nosotros vamos a investigar como a nivel, por ejemplo, yo puse un ejemplo donde investigo sobre el desempleo originado por COVID. Entonces busqué noticias, busqué artículos que hablaran del COVID a nivel mundial en el aspecto del desempleo. ¿Qué pasa con el desempleo en América? ¿Qué pasa con el desempleo en México? ¿Qué pasa con el desempleo en el Estado de México? Y por último, ¿qué pasa con el desempleo en Ciudad Neza? ¿Vale? Ok, chicos. Para comenzar necesito que me hagan la siguiente actividad. Creo que esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Investigar qué es problema y qué es plantear. Sí, no nos habíamos quedado en la otra. Okay. Eso ya lo hicimos. Eso ya lo habíamos explicado y ya les había explicado que problema va a ser lo que nosotros queremos aclarar, lo que nosotros queremos investigar o a lo que le queremos poner solución. Y plantear va a ser exponer este tema, como ponerlo sobre la mesa para poder darle una explicación o poder buscarle una solución. ¿Hasta ahí dudas, chicos? Ok. Sí, ya me acordé que hasta aquí nos habíamos quedado. Nos quedamos, de hecho, en esta diapositiva, ¿cierto? ¿La pongo otra vez? No. Aquí dice, por lo tanto, se entiende por planteamiento del problema que es formular preguntas sobre el hecho o aspecto de la realidad que requieren ser contestadas. Pregunta que en cuya estructura debe estar presente el problema. Por ejemplo, yo estoy armando mi problema de investigación o yo ya tengo claro cuál es mi investigación y voy a poner una pregunta. A lo mejor yo voy a poner ¿qué originó o cuáles han sido las causas del COVID en el empleo en Nezahualcóyotl? Sí, yo ya puse mi pregunta, ahora voy a tratar de explicarla. Dice, suele plantearse el problema mediante una pregunta. Sin embargo, es mucho más claro si se presenta como una aseveración o una afirmación, chicos, y posteriormente se establecen interrogantes en función de ella. Por ejemplo, yo hablando del desempleo por el COVID, yo puedo afirmar que se han perdido miles de empleos a raíz de que llegó el COVID a Ciudad Nezahualcóyotl. Yo estoy aseverando porque es algo que es cierto, ¿sí? Y ya después voy a tratar de explicarlos por qué. Dice, en la estructura de la aseveración, también llamada enunciado problema o pregunta problema, tiene que estar presente la relación entre dos o más variables en forma de causa-efecto. ¿Cuál fue la causa? El COVID. El efecto, el desempleo, ¿ok? Solamente cuando hablemos de temas de ciencias sociales es cuando yo lo puedo a lo mejor relacionar como variable. Cuando hablamos de ciencias naturales no siempre se puede relacionar. En las ciencias sociales sí siempre, pero en las naturales no tanto, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Muy bien.
Dice, a los objetos de estudio que se presentan repentinamente se les conoce como fenómenos, en específico a los que se producen en la naturaleza, como la lluvia, las mareas, erupciones volcánicas, tsunamis, etc. Al momento de plantearlos como problema de investigación carecen de antecedentes que sirvan de contexto, generalmente esto en el ámbito de las ciencias naturales. Lo que les decía hace ratito, no podemos relacionarlo con otra cosa, no tiene un antecedente. Por ejemplo, si yo voy a hablar de las lluvias de la semana pasada en la Ciudad de México, no puedo decir, es que esta lluvia se dio porque 2 días antes había una nubesota encima de la ciudad. No es un antecedente. No quiere decir que porque haya una nubesota va a haber un superaguacero que va a inundar la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, en las ciencias naturales no puede haber como un antecedente. No en los fenómenos, ¿vale? Porque es algo que ocurre repentinamente. A lo mejor si estoy hablando de un tema natural como la extinción de los animales, pues ahí sí tenemos antecedentes, pero en los fenómenos no. Por ejemplo, el fenómeno que ocurrió de la explosión en Beirut fue algo repentino que a lo mejor no le podríamos encontrar un antecedente hasta que se haga una investigación profunda. ¿Ok? Dice, en un problema social se tiene que contextualizar mediante el establecimiento de los antecedentes que lo originan. Es decir, los hechos sociales no surgen de repente, les antecede un conjunto de factores que lo determinan o lo caracterizan. Por ejemplo, hablando del COVID, chicos, no es algo que a lo mejor surgió de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque a lo mejor el problema del desempleo en México se hubiera evitado si desde un principio el presidente hubiera tomado las medidas necesarias desde el aeropuerto, en los puertos, etcétera, y hubiéramos evitado que mucha gente se contagiara, ¿sí? Pero ¿qué decía? Ay, ustedes salgan, no pasa nada. No, pues eso, yo con mi escapulario, puedo, a mí no me pasa nada. Y así lo hacía, entonces mucha gente creía en eso, aunque si tú te cargabas tu escapulario, pues no te iba a pasar absolutamente nada y que posteriormente pues te iba a ir bien, siendo que eso no fue así. ¿Por qué? Porque no hubo medidas, pero hay un antecedente. ¿Ok? ¿Sí me explico con esta diferencia entre fenómeno y problema social? Ok, chicos, ¿dudas? López González, ¿qué estamos escribiendo? Sobre el tema, ¿no? Pero necesito que me pongas atención para que lo entiendas. Ya después les mando las diapositivas y ya haces tu apunte. Si estás anotando los ejemplos, entonces sí trata de anotarlos, pero poniéndome atención para que podamos entender, porque si no luego nos distraemos en lo que escribimos y en lo que escuchamos, ¿vale? Por favor. Sí. Dice, se expresa que el planteamiento del problema es la delimitación clara, ahí tenía que decir clara y precisa del objeto de estudio. Se debe considerar lo siguiente. Primero, chicos, tengo que hacer una delimitación de espacio físico-geográfico. Si yo quiero estudiar o investigar sobre el COVID-19 a nivel mundial, imagínense cuántos artículos tendríamos que leer, cuántas entrevistas, cuántas encuestas, y me ocuparía mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Sin embargo, si yo delimito, eso me va a ayudar a que solamente investigue en particular el problema en una sola región. Aquí, por ejemplo, ¿cómo voy a delimitar el espacio físico-geográfico de mi tema? Pues yo estoy hablando el desempleo originado o causado por el COVID en Ciudad Nezahualcóyotl. Solamente estoy investigando a Ciudad Nezahualcóyotl. No voy a investigar ni a Michoacán, Chiapas, Querétaro, ninguno, solo Nezahualcóyotl. Dice, delimitación temporal. También tengo que poner un tiempo. A lo mejor yo no voy a poder investigar sobre qué pasó desde que empezó el COVID, que fue en marzo, hasta septiembre. A lo mejor yo quiero saber cuáles han sido esos problemas de mayo a septiembre o de junio a septiembre, dependiendo de lo que yo quiera investigar. Y por último, la formulación de preguntas. ¿Qué medidas se tomaron para evitar el desempleo en Ciudad Neza?
cuántos empleos se han perdido, etcétera. Entonces yo voy a ir preguntándome sobre lo que es el problema que yo tengo. Dice, otros criterios para el planteamiento del problema son los siguientes. El problema debe expresar una relación entre dos o más variables. La primera variable que yo tengo sería el COVID y la segunda va a ser el desempleo, ¿vale? O por ejemplo, hablando del tema de Darien. Primero voy a relacionar la ficción con a lo mejor un mundo paralelo dentro de lo que yo estoy investigando, ¿vale? O a lo mejor voy a ponerlo como qué sucede con mi formulación de, por ejemplo, en mi relación entre dos variables, cuál es la relación entre el mundo real y el de la ficción, ¿vale? Cuáles son formas de vida, etcétera, de acuerdo a lo que cada quien vaya a investigar. Porque no porque sea un tema que a lo mejor es algo inexistente porque es ficción, no quiere decir que no se pueda hacer un planteamiento del problema. En cualquier tema nosotros podemos plantear. Después dice, el problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedades. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo decir, el desempleo en México del hambre que está dándose en Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Yo estoy hablando o del hambre o del desempleo o en México o en Canadá o en Estados Unidos. Yo debo de ser clara, no puedo querer abarcar un montón de cosas. Por ejemplo, ayer alguien me decía, es que yo quiero investigar sobre el maltrato animal, pero también de la veterinaria, porque en el mar, y yo dije, bueno, pues me estás investigando muchísimos temas al mismo tiempo, entonces le dije que eso no se podía, ¿vale? Después dice, el problema debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, de acuerdo a mi experiencia o de acuerdo a lo que yo sé sobre mi tema, pues a lo mejor en eso me voy a basar para empezar mi planteamiento del problema, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Lean eso y ahorita regreso. Denme un minuto, por favor. Gracias por la espera, chicos. Una disculpa. Bueno, entonces dice que el procedimiento para plantear, ¿cuál va a ser el procedimiento? Dice, es el conjunto, primero vamos a ver qué es un procedimiento. Es el conjunto de actividades lógicamente ordenadas que se realizan en forma similar, en condiciones similares, para obtener resultados similares. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, cuando planteé mi problema, solamente tengo que hablar de un solo tema. No puedo hablar, como les decía, del hambre, el desempleo, Canadá, Estados Unidos, México. Debo de ir encaminada siempre a lo mismo.
No puedo estarme saltando de una cosa a otra porque puedo confundir el propósito de mi investigación. Dice, en este sentido y bajo la consideración de que el procedimiento implica un conjunto de actividades secuenciadas o sistematizadas para la elaboración del planteamiento del problema, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a realizar una descripción del problema que consiste en relatar con todo detalle los aspectos o factores sociales, políticos, geográficos, culturales, educativos, ecológicos, económicos, entre otros, que den cuenta de la dificultad observada o de lo que yo considero como problema, así como el espacio físico geográfico donde se presenta el tiempo o periodo en que sucede y los sujetos afectados, además de enunciar las características del problema que bajo el modelo de investigación científica me estaría originando mi objeto de estudio. Chicos, cuando yo haga la descripción del problema, voy a describir también cuáles son los aspectos sociales que está afectando. Pues a lo mejor el aspecto social que está afectando el desempleo en el COVID es que muchas personas están abandonando sus estudios. ¿Cuál sería, por ejemplo, un aspecto geográfico del problema del COVID? ¿Que está reduciendo la contaminación ambiental? No, yo me refiero a geográfico. Este sería ecológico, pero sí está muy bien tu observación. Pero un geográfico, ¿De en qué zonas se está afectando en qué zonas se está afectando más? Sí, ¿no? por ejemplo, ¿qué zonas está afectando el COVID? Pues los municipios también. Municipios, estados, países, Ahí. continentes, todo. Esto se dio a nivel mundial, por eso se llama pandemia, ¿vale? Entonces, yo puedo explicar que este es un fenómeno que se dio, un problema que se dio a nivel mundial. ¿Cuál sería el aspecto que afecta en la educación, por ejemplo? ¿Cuál sería, chicos, un aspecto que sea de forma educativa que esté afectando? Nosotros ahorita como no podemos estar transportándonos a la escuela y tenemos que estar así. Exactamente, el que ahora no podamos tomar clases presenciales, que lo tengamos que hacer a través de una computadora, a través de escuchar, de a lo mejor, y si no tengo tecnologías, ¿qué hago? Pues muchos van a perder el año, ¿vale? Permítame un momento. Esperamos. Perdón, chicos. Pero es el problema de tener hijos en casa que también toman clases en línea. Todo se nos complica. Pero bueno, les comentaba, nosotros debemos ir relatando, narrando todos los aspectos que va tocando nuestro problema que vamos a investigar. Por ejemplo, en la ecología nos comentaba su compañero que ahora ya hay menos contaminación, se revirtieron algunos problemas de extinción de algunas especies, esas fueron buenas noticias. El haber cerrado las playas ha hecho que estas se vean cristalinas, que se vean azules, que a lo mejor le hayamos dado un respiro al planeta, ¿vale? No bailen la canción de mi hijo Darwin. Y está manos arriba, ¿no? Ok, entonces aquí nosotros vamos a ir narrando toda esta parte, ¿vale? Y
vamos a estar explicando todo lo que se relaciona con nuestro tema. Vamos a ver ahora, ¿cuál es la guía para la elaboración del planteamiento del problema? Primero, ¿qué es un problema de investigación? Un problema es cuando el investigador detecta que hay un vacío, algo que yo necesite conocer, algo que yo necesite investigar, o algo que yo quiera aclarar, etcétera. ¿Qué hay aspectos que deben de explicarse o existen aspectos novedosos en relación a un tema? Existen situaciones que requieren una solución. En la definición del problema tiene que quedar muy claro qué se va a investigar, qué aspectos específicos del tema se van a investigar, por qué es un problema. Luego, tenemos que definir el problema y delimitarlo, ¿vale? Primero yo voy a tener bien en claro qué es lo que yo necesito o quiero saber. Si yo no tengo bien claro, porque por ejemplo, yo voy a investigar del maquillaje. Pues sí, pero puedes investigar sobre el maquillaje en cine, en teatro, o el de las mujeres, o el que contiene productos de origen animal, o el que se hace en prueba de animales. ¿De qué me quieres hablar? ¿Por qué? O del maquillaje de Día de Muertos. Yo no sé de qué me estás hablando porque no me aclaras bien. Entonces debemos tener bien claro qué es lo que yo quiero investigar. Después, ¿qué significa delimitar el problema? Delimitar el problema es parte del planteamiento y a través de esta delimitación se pretende concretarlo. Significa lo que se escoge para realizar la investigación. Puede hacerse contestando las siguientes preguntas. Y aquí, chicos, hay que poner mucha atención porque ustedes van a contestar también estas preguntas con su tema. La primera pregunta dice que aquí nosotros vamos a poner qué quiero investigar, ¿sí? ¿Qué tema voy a tratar? Y sobre eso yo me voy a basar para poder hacer mi investigación. Primero ya respondí la primera pregunta, es ¿qué? ¿Qué quiero investigar? ¿Qué tema voy a tratar? Esto sí, necesito que lo vayan copiando, pero pónganme atención, ¿vale? Después, ¿cuándo? Esto voy a poner en qué fecha. ¿En qué fecha? Si no lo puedo delimitar con fecha, ¿a qué edades voy a investigar? Por ejemplo, si yo voy a hablar de la esquizofrenia, a lo mejor quiero saber de cuáles las causas o consecuencias que existen en la esquizofrenia de los adolescentes, ¿vale? O en la esquizofrenia que sufren los adolescentes. O a lo mejor puedo poner un periodo de tiempo, ¿vale? Periodo de tiempo. O puedo poner una época, dependiendo de lo que yo quiera investigar. ¿Sí queda claro con qué es cuándo? ¿Con qué es qué? ¿Sí? Joshua, no te duermas. ¿Dónde? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿En qué lugar voy a enfocar mi investigación? Pues yo quiero investigar sobre el COVID en Ciudad Nezahualcóyotl. Ese va a ser mi dónde, ¿sí? El lugar en donde yo quiero hacer mi investigación o el lugar donde se esté originando el problema, que podría ser a lo mejor si estoy investigando sobre la explosión de Beirut, el lugar donde yo voy a hacer mi investigación va a ser Beirut o me voy a enfocar en ese lugar. ¿En quiénes? Aquí, chicos, pongan mucha atención. La palabra en quiénes o las palabras en quiénes se refiere a quiénes son los involucrados en el problema o quiénes son los afectados. Por ejemplo, si yo estoy hablando de problemas de esquizofrenia y yo voy a tratar el problema con adolescentes, ¿quiénes serían los afectados, chicos? ¿Los adolescentes? Los adolescentes, muy bien. ¿Por qué? Porque es en ellos en que me voy a basar para hacer mi investigación. Aquí estas preguntas, chicos, ustedes las van a ir contestando, nada más que denme chance ahorita. Dice, expresado de otra manera, ¿qué aspecto específico
del problema estoy tratando. Aquí, ¿qué tema voy a investigar en forma clara? Deja de bailar, Darío. Que ya, permítame. A ver si aprenden cómo se dice la letra T en inglés, ¿eh? Luego dice, ¿en qué periodo de tiempo se repite? ¿En qué fecha? ¿Qué edades voy a investigar? ¿O en qué periodo de tiempo? ¿O una época? ¿Vale? ¿Qué área geográfica o en qué contexto? ¿En qué lugar voy a enfocar mi investigación? ¿A qué lugar me refiero? No puedo investigar a nivel global porque me haría bolas yo solo. ¿En qué población se presenta el problema? Pues si voy a investigar sobre esquizofrenia, a lo mejor voy a escoger la Ciudad de México, Ciudad de Nezahualcóyotl, Guerrero, Chiapas, no sé, lo que yo necesite, ¿vale? Ahora, chicos, me van a copiar las primeras 4 preguntas con sus pequeñas explicaciones para que ustedes puedan responder estas preguntas más adelante. ¿Ok? Les doy 2 minutitos, por favor. No, es que tenemos que ver la tele. Cuando vayan terminando me van poniendo sus reacciones para que yo sepa que ya acabaron, ¿vale? Su manita arriba. ¿No ya viste qué pasa con este? Me pone este. Siento que sí estuve atento. ¿Ya, chiquillos? No me voy a poner a cantarles, ¿eh? Y no van a querer escuchar eso. No se los recomiendo. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer.
Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Estoy muy chistoso moviendo la cabeza con mi canción, ¿eh? Debo dejar de ser algo que no soy. Llorarme tranquiliza los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. ¿Ya acabaron, chicos? Una lágrima por cada risa. Te voy a poner a cantar, ¿eh? Eres más valiente de lo que crees, porque tenemos que crecer. La segunda es que ya la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te Corran, apetece. chicos, porque tenemos poco tiempo. Tú no eres ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté. Pongan su reacción los que ya acabaron, por favor. Nunca es tarde para ser joven. Muy bien, gracias, chicos. Entonces voy a borrar porque esto lo escribí yo. Voy a tratar de, si alguien le puede sacar foto y subirla al grupo para que lo puedan tener todos los que no han acabado, ¿vale? Ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el Ok, más fácil. ya voy a borrar, ¿vale? Espejito, espejito, eternamente agradecido. Por último, tenemos, dice, para delimitar adecuadamente el problema, luego la escuchamos completa. Para delimitar adecuadamente el problema que se va a tratar, debemos de tener bien en claro cuál es la finalidad de nuestro trabajo. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué quiero investigar? Ah, pues a lo mejor yo quiero investigar para poder informar a la población, o yo quiero investigar para exponer los avances tecnológicos, por ejemplo, del nuevo iPhone, de los nuevos implementos a la medicina con las tecnologías, o quiero persuadir, a lo mejor quiero hacer consciente a la gente para que no maltrate a los animales, para que no contamine, etcétera. O, por ejemplo, es para contribuir a resolver un problema, aportar evidencias en relación a una teoría, etcétera, ¿vale? Yo tengo que tener bien claro qué busco con mi investigación, por qué lo quiero hacer, ¿sí? Porque a veces, a lo mejor tus intereses también pueden ser similares a los intereses de alguien más y por eso es bueno investigar. Después dice, preguntas de investigación. Después de delimitar el problema, debe plantearse el problema de forma de preguntas. Debe formularse de preferencia una pregunta general y a través de esta, si no se logra definir totalmente el problema, vamos a completar la definición tratando de aclarar o haciendo otras preguntas que me ayuden a hacer que mi definición sea un poco más específica, que indiquen en forma más precisa lo que se quiere investigar. Las preguntas de investigación me van a orientar a lo que se quiere lograr con mi investigación, que esto puede dar paso a que se hagan los objetivos de la investigación. Yo puedo ir preguntando qué es lo que originó el COVID en el mundo o cuáles son cuáles han sido los sectores del empleo más afectados en Nezahualcóyotl. A lo mejor el sector más afectado puede ser el comercio, ¿vale? A lo mejor dentro de lo que yo estoy investigando puedo ayudar a resolver ese problema, ¿vale? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Voy a compartirles un ejemplo de lo que yo hice sobre el desempleo en la ciudad de Nezahualcóyotl para que vayan viendo cómo yo voy de lo general a lo particular, de lo más global a lo más específico, ¿ok? Cuando puedan ver mi archivo de Word me dicen, por favor, para que pueda empezar a explicar. ¿Ya? Lo vemos. Ok. Ya. Aquí yo hice, dice, el desempleo en Ciudad de Nezahualcóyotl a causa de COVID-2019. Aquí observen que yo estoy poniendo datos estadísticos, hablando a nivel global. Primero dice la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. Chicos, ¿qué creen? Que ya nos queda menos de un minuto.
¿Me permiten volverse a conectar para que nada más les dé el ejemplo y para que ustedes vean cómo tienen que investigar sus artículos, por favor? Entonces, voy a cerrar la sesión y todos se vuelven a conectar, por favor, ¿vale? Déjenme, pauso.